en el interior, donde las tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y las casas eran pocas y distantes unas de las otras. Vivía doña Lourdes, una mujer de manos callosas y ojos cansados, pero con un corazón que aún guardaba esperanza, incluso después de tantas pérdidas. Vivía en una casita sencilla de adobe, con techo remendado y un patio de tierra apisonada, donde criaba 3 gallinas y plantaba un pie de guayaba que apenas daba frutos. Su hija, Maresit, tenía 7 años, ojos grandes y curiosos, y una forma de reír que llenaba la casa de luz, incluso cuando faltaba comida en la mesa. Eran solo ellas dos, porque el padre de la niña, Severino, se había marchado antes de que Maresit cumpliera 2 años, en busca de trabajo en una hacienda lejana, prometiendo volver tan pronto como juntara suficiente dinero. Prometió escribir, prometió enviar noticias, pero los años pasaron y las cartas dejaron de llegar. Doña Lourdes nunca supo si él había olvidado, si había muerto en el trabajo, o si simplemente había desistido de volver. Aún así, guardaba un retrato arrugado de él dentro de la Biblia, y por las noches, cuando la hija ya dormía, rezaba bajito pidiendo que él estuviera bien, donde quiera que estuviese. La vida se fue haciendo cada vez más difícil. Las cosechas que doña Lourdes arrendaba daban poco, y el dinero de las jornadas que hacía lavando ropa para las familias más acomodadas de la región apenas alcanzaba para comprar lo básico. Fue en una tarde de sequía, cuando la despensa estaba prácticamente vacía, y Maresit lloraba de hambre escondida detrás de la puerta para que la madre no la viera, que la tía Auxiliadora, hermana Mayo, de doña Lourdes, llegó de visita desde la ciudad. Auxiliadora vivía bien, estaba casada con un comerciante y residía en una casa de albañilería, con agua corriente y comida garantizada todos los días. Al ver el estado en que vivían su hermana y su sobrina, su corazón se apretó, pero junto con el dolor llegó también un pensamiento que no pudo callar. Aquella niña merecía más que la miseria que su hermana podía ofrecer. Lourdes, déjame llevarme a la niña conmigo. Allí tendrá escuela, tendrá comida segura, tendrá un techo que no gotee cuando llueva. Tú sabes que no estás pudiendo sola, dijo Auxiliadora, con la voz entrecortada, sintiendo que estaba hiriendo a su hermana, pero creyendo, con toda sinceridad, que era lo mejor para la niña. Doña Lourdes bajó los ojos. Sabía que su hermana no hablaba por maldad, hablaba por amor, un amor que dolía más que cualquier ofensa. Durante días se negó, abrazada a su hija por las noches, jurando que se las arreglaría. Pero el hambre no espera promesas, y cuando vio a Maresit enfermar por comer tan poco, doña Lourdes entendió que tal vez necesitaba, por un tiempo, dejar el orgullo de lado por el bien de su hija. Llévatela, Auxiliadora, pero es solo hasta que yo consiga levantarme de nuevo. Yo voy a buscar a mi hija. Sí que voy, dijo, con la voz temblorosa, pero firme en la promesa. La despedida en el patio fue el momento más doloroso que aquella casa sencilla había visto jamás. Maresit se aferró al vestido de su madre, llorando, preguntando por qué tenía que irse, prometiendo que comería menos, que ayudaría más, que no era necesario que se fuera. Doña Lourdes, con el corazón partido, se arrodilló frente a su hija, tomó su pequeño rostro entre las manos y le dijo: «Hija mía, esto no es porque no te amo, es exactamente porque te amo que te dejo ir. Yo voy a buscarte, te lo juro, nunca dudes de mi amor, incluso cuando la distancia parezca Mayo». Que el coche de Auxiliadora se alejó por el camino de tierra, levantando polvo, llevándose a la pequeña Maresit, que miraba por la ventana trasera, hasta que la figura de su madre se convirtió en un puntito distante y luego desapareció por completo detrás de la curva. Doña Lourdes
se quedó parada en medio del patio, mirando el camino vacío, y fue allí, sola, debajo del pie de guayaba que nunca daba frutos, que lloró como nunca antes había llorado, no de desesperación, sino con la determinación silenciosa de quien acababa de hacer un juramento que pretendía cumplir, costara lo que costara. Los años pasaron lentamente para doña Lourdes. Trabajó el doble, ahorró cada centavo, visitó a su hija siempre que podía hacer el largo viaje hasta la ciudad, y nunca, en ningún momento, dejó de enviar una nota, una fruta recogida en el patio, un pedazo de tela bordada, en pequeñas señales de que el amor de madre seguía allí, entero, incluso a la distancia. Maresit crecía bien cuidada en la casa de la tía, pero guardaba en el pecho una nostalgia que ninguna comida abundante conseguía llenar. Fue en una mañana común, mientras doña Lourdes lavaba ropa en el tanque de piedra, que un hombre desconocido, vestido con traje gastado y con un sombrero en las manos, se detuvo frente al portón de su casa. La señora es doña Lourdes, que estuvo casada con Severino, preguntó el hombre, presentándose como abogado, venido de muy lejos, encargado de localizar a los herederos de un hacendado fallecido. Doña Lourdes sintió que el corazón le daba un vuelco al oír el nombre del marido que no veía desde hacía tantos años. El abogado explicó, con calma, una historia que ella jamás podría imaginar. An Severino, al partir tantos años atrás, había ido a trabajar como empleado en una gran hacienda de algodón perteneciente a un hombre rico y solitario, que no tenía hijos ni parientes cercanos. A lo largo de los años, el viejo hacendado, viendo la dedicación, la honestidad y el trabajo incansable de Severino, que nunca robó ni un grano de algodón, incluso en los momentos de mayo, era necesidad, pasó a tratarlo como al hijo que nunca había tenido. Cuando el viejo hacendado murió, se descubrió que había dejado en testamento toda su propiedad a Severino, la hacienda de algodón, las tierras, los equipos, todo. Pero había un detalle que partió el corazón de doña Lourdes al escucharlo en Severino. 2 años antes, había sufrido un grave accidente mientras intentaba salvar a un trabajador sepultado durante una tormenta que destruyó parte de los galpones de la hacienda. Estuvo en coma durante meses, sin memoria de quién era, sin poder enviar noticias a nadie, siendo cuidado por el propio hacendado como si fuera sangre de su sangre. Solo recientemente había recuperado plenamente la conciencia y la memoria, y la primera cosa que hizo fue preguntar por la esposa y la hija que había dejado atrás. Nunca las olvidó, ni un solo día, dijo el abogado, entregándole una carta sellada. Me pidió que las encontrara antes que cualquier otra cosa. Dijo que toda esta tierra no vale nada si no puede compartirla con ustedes dos. Doña Lourdes abrió la carta con las manos temblorosas. El texto, escrito con letra, aún insegura de quien recién había vuelto a escribir, decía que Severino nunca había dejado de serle fiel, ni en los momentos más difíciles, ni cuando todo parecía perdido, y que ahora, finalmente, tenía condiciones de cumplir la promesa que había hecho a un joven, andar a la hija y a la esposa una vida digna, sin hambre, sin frío, sin separación. Fue con el corazón en fiesta, pero también tomado por una emoción que mezclaba alivio, nostalgia y un amor que nunca se había apagado, que doña Lourdes corrió a la ciudad, a la casa de su hermana, para contarle a Maresit que el padre estaba vivo, que las buscaba y que finalmente, después de tantos años de espera silenciosa, la familia podría reencontrarse. Maresit ya tenía casi 13 años cuando, en una tarde de cielo claro, vio un camión detenerse frente a la casa de la tía auxiliadora. De él bajó un hombre alto, de cabellos grises en las sienes, rostro marcado por el tiempo y el trabajo, pero con una mirada que, incluso sin haberla visto nunca de adulto, ella reconoció
instantáneamente, como la del retrato arrugado que su madre guardaba en la Biblia. «Papá», susurró ella, sin conseguir moverse, con miedo de que fuera solo un sueño que se desvanecería si parpadeaba. Severino cayó de rodillas en medio de la calle, sin importarle quién estuviera viendo, y abrió los brazos. Marisite corrió hacia él, y el abrazo que siguió fue de aquellos que parecen durar toda una vida y al mismo tiempo nunca ser suficiente. Doña Lourdes, que venía justo detrás, observó la escena con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que cada noche de trabajo agotador, cada promesa susurrada en la oscuridad, cada nostalgia tragada en silencio, finalmente tenía sentido. Severino se acercó a su esposa, y delante de la hija, de la cuñada y de los vecinos que se habían reunido para ver la escena, tomó las manos callosas de doña Lourdes entre las suyas y dijo: «Prometí que volvería, y tardé más de lo que debía, por motivos que estaban fuera de mi control, pero nunca dejé de ser tuyo, Lourdes, ni por un solo día, y ahora he venido a buscarlas a las dos, para que nunca más nos separemos». Días después, la pequeña familia dejó atrás la casita de adobe y se dirigió hacia la hacienda de algodón que ahora era el nuevo hogar de todos ellos. Cuando el camión entró por el portón de la propiedad y Marisite vio por primera vez los campos blancos de algodón extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, sintió que aquel blanco inmenso representaba exactamente lo que sentía por dentro: una página en blanco, lista para ser escrita con una nueva historia, llena de padre, de madre y de un amor que había resistido todas las pruebas. La tía auxiliadora, que tanto había temido haber tomado la elección equivocada al llevarse a su sobrina a la ciudad, fue invitada a visitar la hacienda siempre que quisiera. Y allí comprendió que su gesto, aunque doloroso, había sido un acto de amor que había ayudado a mantener a la niña viva y bien cuidada, hasta que la familia pudiera reencontrarse completa. En la primera noche, en la hacienda, sentados en el porche de la casa grande, viendo el sol ponerse sobre el algodonar, doña Lourdes tomó la mano de su marido y la mano de su hija, y dijo bajito, casi como una oración: «A veces, la vida nos separa para enseñarnos el verdadero valor de la unión. Y a veces la espera más dolorosa es exactamente el camino necesario para la alegría más completa». Esta historia nos recuerda que la fidelidad no se mide por la presencia física constante, sino por la permanencia del amor en el corazón, incluso ante la distancia, el silencio y la duda. Doña Lourdes nunca dejó de creer, nunca dejó de esperar, y su perseverancia fue recompensada no con riqueza material, sino con la reconstrucción de una familia que el tiempo y las circunstancias habían separado, pero nunca lograron destruir. De verdad, ¿cuántas veces en nuestra propia vida juzgamos una situación solo por la superficie, sin saber de las batallas silenciosas que cada persona enfrenta lejos de nuestros ojos? La jornada de Severino nos enseña que el amor verdadero resiste al tiempo y que la verdadera riqueza no está en la tierra o en el algodón, sino en la unión de una familia que elige mantenerse fiel, incluso cuando todo parece perdido. Que esta historia toque tu corazón como tocó el nuestro al escribirla. Si te emocionaste, deja tu comentario contando qué parte te conmovió más. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perder las próximas historias llenas de emoción, esperanza y amor.